tardes. Como les contaba Diego, él y yo somos los ingenieros de preventa de Lenovo para todo lo que es el territorio de Argentina. ¿Sí? La idea de la reunión de hoy es ver un poquito cómo podemos mantener la continuidad del negocio ante todo lo que viene ocurriendo. ¿Sí? Para esto vamos a charlar un poquito de la problemática, ¿sí? De las soluciones que tenemos para poder ver, para poder dar continuidad al negocio, ¿sí? En principio, viendo un poquito qué es las soluciones de endpoint que tiene Lenovo. Después vamos a ver un poquito más lo que es hiperconvergencia y también lo que es eh, escritorios virtuales, ¿sí? Bien, arranquemos por la problemática actual. Yo creo que no hay mucho que les pueda contar ya de la actual situación del COVID-19, digamos, dentro de Argentina, mismo en la región y en el mundo. Creo que todos estamos al tanto, o por lo menos estamos tratando de actualizarnos constantemente con lo que está pasando. Y uno de los grandes impedimentos que tenemos hoy, que lo estamos viendo todos y viviendo todos, es el aislamiento social, ¿sí? Que nos está impidiendo ir a nuestros lugares de trabajo normalmente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la problemática que tenemos en muchas empresas? Bueno, primeramente el tema de la gente está en su casa y las computadoras están en la oficina, ¿sí? Con lo cual, por más que yo tenga mi computadora en mi casa, no tengo acceso a los datos que tenía en la computadora que estaba en la oficina, ¿sí? No tengo acceso a las aplicaciones que tenía en la oficina, y tendría que buscar la forma, digamos, de poder darle un acceso a los usuarios, ¿sí? De todos estos datos. Entonces, un poquito lo que venimos a ver es cómo cómo poder generarle una plataforma, digamos, a los usuarios para que puedan continuar trabajando desde sus casas con el mismo escritorio que tendrían dentro de sus empresas, ¿sí? Es decir, que no haya una diferencia entre estar en sitio en la empresa y estar en sitio, o sea, estar en sus casas, ¿sí? Un poquito la idea es esto. ¿Por qué? Porque, como venimos viendo, en general, más allá, digamos, de lo que se pueda decir de cuándo puede terminar la cuarentena, o cuándo, digamos, cuándo van a decir que se va a empezar a hacer un poco más flexible el tema, sabemos que, en principio, si bien sin la idea, digamos, de entrar en pánico ni nada por el estilo, pero en principio se está viendo, por ejemplo, rebrotes de la enfermedad en distintos lugares, con lo cual eh, podría llevar un tiempo normalizar toda la actividad, ¿sí? Entonces, tener esta flexibilidad de poder ir a la oficina o de poder quedarme en casa es algo que va a estar más que bueno empezar a tenerlo, ¿sí? Porque esto va a permitir continuar, digamos, trabajando a pesar de todos los impedimentos que tenemos hoy, ¿sí? Esto es un poquito en este nuevo contexto, ¿sí? Eh, cómo BDI puede venir a solucionar una parte, ¿sí? De todos los problemas que se están teniendo. La idea es esa, poder tener acceso a los datos y a las aplicaciones que yo tendría dentro de la oficina, si estoy fuera o dentro de la oficina, ¿sí? Esto con respecto de este contexto particular que tenemos hoy. Después, en general, ¿sí? Ya existía, ¿sí? Previamente, muchas razones por las cuales comenzar a utilizar BDI, ¿sí? Una de las principales que se estaba viendo ya era movilidad. Previo a esto, digamos, previo al tema de coronavirus, ya se estaba pensando en darle más movilidad a las personas para que puedan trabajar desde distintos lugares. Mismo, esto creo que muchas fuerzas de venta, por ejemplo, ya lo tienen muy bien implementado, por el tema de que vendedores se tienen que mover, digamos, a través de su territorio, digamos, para poder charlar con clientes, mismo cargar órdenes de compra, digamos, desde distintos lugares.
dependiendo del tipo de rubro, digamos, va variando bastante esto, pero la movilidad ya es algo completamente normal para muchas empresas, ¿sí? Y hoy en día, digamos, BDI se adopta muchísimo por ese tema de dar movilidad, ¿sí? Luego tenemos el tema de seguridad, ¿sí? Dentro de todo esto, lo que nos da BDI es la posibilidad de que los datos existan siempre dentro de la empresa, ¿sí? Las políticas que va a tener cada uno de los desktops que van a estar usando los usuarios, no importa dónde estén, son los mismos que van a tener si están dentro de la empresa. Es decir, yo siempre tengo los datos dentro de mi empresa y siempre tengo aplicadas las políticas de seguridad que yo dispuse para todos mis escritorios. ¿Qué es lo que pasaría si yo no estoy utilizando BDI y, por ejemplo, simplemente le doy notebooks a los usuarios para que puedan ir de un lugar a otro? Comenzaría a pasar que determinados usuarios, por no estar conectados a la red directamente de la oficina, van a conectarse a conexiones inseguras, van a poder acceder a sitios que quizás dentro de la oficina no pueden acceder, porque dentro de la oficina yo tengo un determinado tipo de firewall y fuera de la oficina ya no lo tengo, ¿sí? Hay distintas cosas de seguridad que al intentar trabajar en un sistema distribuido, ¿sí? O digamos un sistema que tenga la flexibilidad de poder trabajar desde acceder desde distintos puntos a Internet o mismo a la red propia interna de la empresa, me van a llevar a que tenga brechas de seguridad porque no tengo los mismos dispositivos de seguridad en un lugar que en otro. Si BDI viene un poquito a resolver esa problemática, ¿por qué? Porque la máquina virtual siempre reside dentro digamos, el escritorio virtual siempre reside dentro de la empresa, ¿sí? Luego tenemos el tema de muchas empresas que comenzaron a decir de quién es el dispositivo. Bueno, hay muchas empresas que están permitiendo a los usuarios llevar su propia máquina, incluso le dan un presupuesto a los usuarios para que puedan utilizar, para que puedan comprar una máquina que sea de su gusto y que ya sea de ellos, digamos. Entonces cada uno trabaja en un dispositivo que es del agrado de esa persona específicamente. Si una persona decide que quiere trabajar con una Mac y va y se compra una Mac, bueno, que trabaje con su Mac. Si otro quiere trabajar con una PC Lenovo, o sea, quiere tener una ThinkPad, que trabaje con una ThinkPad. O sea, no hay, digamos, una distinción en ese tipo. Muchas empresas tienen esos programas. Eh, con lo cual también PDI viene a resolver eso, a permitir que desde cualquier endpoint, ¿sí? Ya sea que quieren trabajar desde una tablet, desde el celular, desde una PC, lo que se les ocurra, puedan trabajar, ¿sí? Después, bueno, también tiene temas de reducciones de costos, ¿sí? Hay una reducción de costos bastante importante en general cuando pensamos en el punto, por ejemplo, de storage, ¿sí? Si yo tengo toda la información consolidada en un único lugar, yo puedo aprovechar no solo el espacio que quedaría desperdiciado en la notebook de cada usuario que no utilice ese espacio libre, digamos, sino que además puedo utilizar eh, técnicas de duplicación y de compresión sobre los datos, con lo cual podría ganar bastante espacio de disco respecto de los usuarios. Pasa lo mismo con el procesador, con la memoria, es todo compartido, ¿sí? Con lo cual, eh, todo esto nos lleva a reducciones de costos. Mismo piensen también cómo se hace la administración de los desktops hoy, donde un técnico tiene que ir desktop por desktop a arreglarlos, ¿sí? Físicamente, que incluso en muchas empresas termina siendo prohibitivo y se atiende a los clientes, digamos, de forma remota y se les pide que vayan realizando determinados pasos para poder resolver Justo eso problemas de estaba hardware. pensando, perdón que te interrumpí, de la parte de Sí, mantenimiento, incluso los endpoints, los hardware, ¿no? Se pueden romper una pantalla, se le cae la notebook, se rompe, muchos temas también de mantenimiento del mismo endpoint, ¿no? sí, sí, hay muchos temas de mantenimiento que se empiezan a solucionar. Las personas no tienen que perder el tiempo, digamos, de ir de un lugar a otro para poder resolverle un problema a un usuario a otro. Eh, Quizás si es dentro de un mismo edificio no se nota tanto. Cuando empieza a ser en distintas
en oficinas en distintas locaciones, ahí se empieza a notar un poquito más. Se hace todo mucho más sencillo para poder resolver las problemáticas porque siempre estamos trabajando sobre una máquina virtual. Y el dispositivo de acceso es simplemente un cliente que accede, digamos, que puede acceder por un software, que puede acceder por un navegador web. Es indistinto. Prácticamente puedo hoy en día acceder desde casi cualquier tipo de dispositivo, ¿sí? Y después, bueno, todo el tema de hacer continuidad de negocio justamente con esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo copiar, incluso los desktops, yo podría tenerlos copiados en una locación secundaria y poder prenderlos. Puedo trabajar desde cualquier lugar, digamos, físicamente. Con lo cual, si yo tengo un problema en una locación, simplemente me muevo a otra y puedo seguir trabajando. ¿Sí? Bien. De todas estas cosas se realizó una encuesta a los usuarios para ver qué era lo que ellos más pedían, ¿sí? O sea, lo que más les preocupaba a los usuarios en general y a los administradores en general. Punto número uno, el tema de management. La parte de manejo de los dispositivos y las posibilidades de tener el manejo de los dispositivos por parte de los usuarios, súper importante, le gusta mucho a la gente eso. ¿Sí? Tema de movilidad, lo mismo, segundo tema, muy importante. Poder trabajar desde donde ellos quieran, con el dispositivo que ellos quieran. Y después, el tema de seguridad. ¿Sí? Calculo que con esto de COVID el último punto habrá ganado un poquito más de porcentaje. ¿Sí? Esta encuesta es del año 2019. Pero bueno, los tres grandes puntos fueron movilidad, seguridad y administración de los dispositivos. ¿Sí? Seguridad, como le decía, es bastante importante el tema de seguridad, las posibilidades de aplicaciones de políticas de seguridad, porque, de vuelta, no tenemos las mismas herramientas de seguridad dentro de la red empresarial que cuando nos estamos conectando a cualquier red por fuera. Es muy difícil tener el control cuando nos estamos conectando a cualquier red por fuera de la red empresarial. ¿Sí? Hay algunas aplicaciones, pero bajar políticas es complicado. Esteban, aquí Diego. Quería sumar a lo que estabas comentando que, bueno, ante la situación que estamos viviendo, creo que es un hito que va a cambiar la forma de pensar de varias compañías. Entonces, este punto de VDI creo que va a tomar mucha relevancia a la hora de pensar los planes de disaster recovery, ¿no? Así como cambió después del 9/11 de las torres el hecho de tener los data centers y bien alejados. Creo que esto también va a ser un punto de inflexión en el cual no solo tener un segundo sitio, sino también tener esta posibilidad de movilidad y alta disponibilidad para que los usuarios puedan trabajar de cualquier parte, ¿no? Creo que es un punto importante que muchas compañías, digamos, están desayunando hoy, de que es algo que deberían haber planificado, ¿no? Así que creo que también esto va a ser una demanda creciente en las compañías. Totalmente, coincido con eso. Creo que esto nos está cambiando a todos el punto de vista de muchas cosas. Y sí, muchas empresas se van a empezar a replantear el por qué no hicieron la política antes, sí, totalmente. Em, Esto sería, digamos, la problemática actual, dónde estamos metidos actualmente, ¿sí? Ahora veamos un poquito más cómo lo podemos solucionar, ¿sí? De la mano de las soluciones que tenemos en Lenovo. Lenovo de por sí puede ofrecernos una solución de punta a punta, ¿sí? Donde básicamente tenemos endpoints, ¿sí? Tenemos sync clients. Los sync clients particularmente son equipos que permiten realizar la conectividad sin tener un hardware muy, digamos, sin tener hardware de mucha potencia, ¿sí? Es un hardware básico que nos permite correr un cliente o un navegador web para conectarnos contra un desktop virtual, ¿sí? La idea es que todo el procesamiento se está haciendo del otro lado, se está haciendo en la máquina virtual. ¿Para qué requiero yo procesamiento fuerte en mi endpoint? Es innecesario.
Entonces ahí surgen algunas cosas de los endpoints particulares que se pueden encarar en estos proyectos, como puede ser reutilizar PCs que ya tenga el cliente, proponer el tema de sync clients. El sync client es muy práctico porque yo directamente, por el precio que tiene un sync client bien básico, es casi como lo utilizo hasta que se rompe. Cuando se rompe lo cambio y sigo trabajando con el sync client. Mismo espacio, el sync client ahorra muchísimo espacio, ahorra muchísima energía, ¿sí? No es lo mismo tener una PC con una fuente de 300, 400 watts que tener un sync client con un transformador de 40, 50 watts, ¿sí? Donde ese es el pico, digamos, del sync client, o sea, no va a estar consumiendo esos 40, 50 watts. Pues bueno, también podemos trabajar de smartphones, podemos trabajar de laptops, o sea, tiene una diversidad muy grande de dispositivos y Lenovo cuenta con todo tipo de dispositivos y para utilizar de endpoints. Después, bueno, el siguiente punto que tenemos para revisar y para ver es el software, ¿sí? Para poder hacer funcionar todo esto, tenemos que tener una serie de softwares. Particularmente nosotros vamos a estar charlando de lo que son las soluciones de HCI, ¿sí? Para poder simplificar un poquito más esto, del deployment de BDI, y particularmente vamos a estar hablando de las tecnologías de Nutanix, de VMware y de Microsoft, ¿sí? En lo que se refiere a escritorios virtuales, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo son las tecnologías de Microsoft, de Citrix y también de VMware. Vamos a entrar un poquito más en detalle de cada cada uno de los softwares y de cómo lo vamos a ir aplicando, ¿sí? Y después también vamos a estar hablando de lo que es BIM para lo que es backup, o sea, todo lo que es resguardo de datos. Una de las cosas importantes también de tener una solución de BDI es que yo comienzo a tener control de los datos como empresa, ¿sí? O sea, todos mis datos están centralizados en mi sitio principal, con lo cual yo puedo decidir qué políticas de resguardo realizo sobre esos datos, ¿sí? Si a mí digamos, de repente me desaparece un empleado, por lo que sea, con la información que sea, lo que va a ocurrir es que esa información yo puedo tener un resguardo, ¿sí? Hoy en día, si alguien se va con su laptop digamos, desaparece esa persona, le roban la laptop mismo, pasa lo que sea, digamos, con el equipo que está utilizando, eso se pierde, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un resguardo extra para la empresa donde si o sea, la información que tiene cada una de las personas que trabajan en esa empresa está completamente resguardada por estar en un lugar centralizado, ¿sí? Yo puedo tener la posibilidad de tomar un backup de esa información. Hoy en día, tomar backup de clientes es un dolor de cabeza grande. Si alguien tuvo que enfrentar en algún momento hacer backup de clientes, eh, mismo de desktop ya es un problema porque te apagan las desktops y tenés ahí temas de cómo bajarles la política para que dejen prendidas las máquinas, mismo montón de temas para resolver, que eso se resuelve más fácilmente con temas centralizados, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver un poquito sobre la infraestructura. Acá vamos a hablar un poquito de cómo funciona HCI, ¿sí? Más que nada, por qué HCI y por qué no una infraestructura tradicional, cómo funciona, ¿sí? Y después vamos a estar hablando un poquito de lo que son los servicios para todo esto. Perdón, antes voy a parar un cachito. Volvieron a ver Ahí se ve la endpoints, presentación, ¿no? perfecto. Perfecto. Bien, entonces, a ver, les estaba contando un poquito endpoints. Recuerden, sí, vamos a recapitular un cachito acá. Dijimos que vamos a hablar de endpoints, de software, de infraestructura y de servicios, ¿sí? Entonces vamos a hablar de endpoints, ¿sí? Dentro de lo que son endpoints, ¿se acuerdan que dije que vamos a tenerlo dividido por distintos softwares? Básicamente los softwares que vamos a estar viendo, ¿sí? Citrix en desktop, Microsoft con su Remote Desktop Services, ¿sí? Particularmente ahí Microsoft tiene una solución que trabaja con RDP. Y después VMware con Horizon View, ¿sí? Cada una de estas soluciones tiene
un protocolo específico. Citrix trabaja con el protocolo ICA. Microsoft está trabajando con el protocolo RDP. Y VMware trabaja con los protocolos UBlast y PC over IP. Cada una de estas, digamos, cada una de estas plataformas que tiene Lenovo tiene clientes que soportan cada uno de estos protocolos y están completamente integrados con estas soluciones, ¿sí? Dentro de lo que son las plataformas de Lenovo, digamos, como grandes sistemas operativos que se tiene hoy en día, tenemos Windows 10, ¿sí? Que está tanto en desktops como en laptops, ¿sí? Y en algunos clientes algunos clients existe una versión mínima de Windows 10, ¿sí? Y después tenemos lo que es el Lenovo Terminal OS, que es el sistema operativo de Lenovo para todo lo que son terminales, ¿sí? De Thin Clients, Zero Clients, digamos, todo lo que son terminales con un hardware muy mínimo, ¿sí? ¿Cómo resolvemos el tema de manejar estas terminales, de manejar las workstations? Bueno, tenemos un software que es el Lenovo Terminal Manager, que permite remotamente manejar firmware de las terminales, configuraciones a nivel configuraciones a nivel de hardware, digamos, o mismo de firmware, ¿sí? Con lo cual tenemos la posibilidad de manejar remotamente las actualizaciones de todas las máquinas y bajar políticas a todas las máquinas, ¿sí? A nivel hardware y firmware. Básicamente con esto tenemos un control de todo nuestro parque de hardware de endpoint bastante importante, ¿sí? Esto nos da el primer punto de integración, digamos. Tenemos todas las terminales, ¿sí? Y todos los clientes con los protocolos necesarios para poder hacer funcionar las soluciones de escritorio virtual, ¿sí? Pues bueno, vamos a revisar el punto del software, ¿sí? A nivel de software, tenemos todo lo que es el software de VMware, ¿sí? Particularmente con VMware vamos a estar utilizando VMware Horizon. Horizon es una plataforma que viene funcionando desde hace muchos años, ¿sí? Es más o menos desde el 2009 que lo lanzó VMware, si no me equivoco. Es una plataforma que lleva bastantes años funcionando, muy probada en el mercado, muy funcional, extremadamente robusta. Después tenemos lo que es Microsoft. Microsoft tiene servicios em, de escritorio remoto. Básicamente, Microsoft lo que hace es permitirle a los usuarios conectarse contra una versión de Windows Server mostrando un frontend, digamos, muy parecido a lo que es Windows 10, ¿sí? Con lo cual nos da una sensación de estar utilizando un sistema operativo de usuario cuando en realidad nos estamos conectando contra un sistema operativo de servidor, ¿sí? Esto permite realizar una solución de escritorio virtual, ¿sí? Donde los usuarios van a estar compartiendo un mismo servidor físico, pero van a estar trabajando en entornos relativamente aislados, ¿sí? Y después, por último, tenemos lo que es la solución de Citrix, ¿sí? Citrix Virtual Apps and Desktops. Anteriormente era muy conocido como Zen Desktop y Zen App, ¿sí? Básicamente Citrix es uno de los primeros fabricantes en empezar a trabajar con el tema de escritorios virtuales. Creo que en x86 es el precursor en esta temática, ¿sí? Mismo con el tema de trabajar con aplicaciones virtualizadas, ellos tienen muchísima experiencia y es también una solución muy robusta, ¿sí? Estas son las tres, digamos, soluciones que se eligieron desde Lenovo para poder, digamos, ofrecer una solución verdaderamente robusta y que es relativamente sencilla de
implementar, porque en cualquiera de las tres tecnologías vamos a tener gente que puede hacer las implementaciones, ¿sí? Mismo de servicios profesionales de Lenovo, como mismo el propio mercado está preparado para darle soporte digamos, y administración a estas tres soluciones. Sí, son tres soluciones muy conocidas de mercado, con lo cual es muy fácil abordarlas en general. Lo que vamos a hacer es revisar un poquito lo que es hiperconvergencia, ¿sí? La hiperconvergencia en sí, ¿sí? Está muy relacionada con lo que es el SDI, ¿sí? Software Defined Infrastructure. Básicamente lo que es una infraestructura hiperconvergente es una infraestructura que deja de trabajar con tres capas como trabajaba la infraestructura tradicional, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una infraestructura tradicional, tenemos que pensar en que tenemos un storage centralizado donde vamos a estar guardando nuestra información. En el caso particular de la virtualización, vamos a estar guardando nuestras máquinas virtuales dentro de ese storage. Después tenemos una capa de cómputo y una capa de networking. Es decir, tenemos tres capas para poder manejarnos. ¿Qué es lo que nos implica esto y cuál es la gran dificultad? Yo, por cada uno de los cambios que tengo que hacer o por cada uno de los deployments que tengo que hacer, ¿sí? Tengo que trabajar en lo que es la capa de storage, realizando la configuración de todo el storage, es decir, ir, configurar un volumen, dentro de ese volumen, asignarle un número de luna a ese volumen, publicarlo, ¿sí? Ir al servidor, ver si tengo visibilidad de eso. En el medio, dependiendo del protocolo de SAN que esté utilizando, voy a tener que hacer una configuración de los switches de fibra o voy a tener que hacer una configuración de switches de networking, ¿sí? Agrego una capa de complejidad extra, ¿sí? Que es incluso hasta difícil de automatizar. Entonces, como uno de los puntos que vino a partir de la hiperconvergencia, digamos, fue el tema de automatización. Esta simplificación nos lleva a que sea mucho más automatizable toda la infraestructura, ¿sí? Lo mismo nos pasa del lado de networking. Si bien de networking no se elimina, digamos, la capa con el tema de HCI, networking es un lugar donde tenemos que ir a reconfigurar cada vez que queremos agregar un nuevo dispositivo, digamos, o más que un nuevo dispositivo, alguna ruta hacia un nuevo dispositivo, alguna configuración de una VLAN. Es decir, si yo genero yo doy de alta un host nuevo, tengo que salir a configurar VLANs por la red para poder hacer que eso funcione, ¿sí? La idea de HCI es básicamente tratar de simplificar todo esto. La primera simplificación se dio a nivel de storage, donde yo elimino el storage tradicional, ¿sí? Y comienzo a tener un storage definido por software. El storage definido por software, ¿qué es? Bueno, el storage definido por software utiliza un servidor, ¿sí? Con discos internos para poder brindarle el storage a los clientes. Entonces, utilizando los discos internos del servidor, ¿sí? Yo voy a poder realizar todo lo que sería brindarle software, brindarle storage a los servidores, ¿sí? Entonces, con este storage definido por software, simplifico todo el tema de administración porque no tengo en el medio distintos tipos no tengo distintos tipos de configuraciones. Es decir, yo voy simplemente al storage definido por software y tengo una única administración, digamos, que puede trabajar completamente automatizada. Una de las grandes ventajas también de tener un storage definido por software es que sobre ese mismo servidor donde yo voy a estar metiendo el storage, puedo poner la capa de cómputo también, ¿sí? Con lo cual estaría llevando esa arquitectura de tres capas ya en un principio a dos. ¿Por qué? Porque tengo cómputo y storage en un mismo lugar, ¿sí? Y si bien por fuera me sigue quedando lo que sería la red, porque los switches de red físicos siguen existiendo, ¿sí? Eh, lo que va a ocurrir es que yo puedo desplegar una red definida por software, con lo cual el despliegue de networking va a ser completamente automatizado, ¿sí? Con lo cual ahí yo puedo eh, dedicarme netamente
a, eh, a trabajar, digamos, con la virtualización y a no tener que estar trabajando con storage y tener que estar trabajando con networking al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo en una infraestructura de HCI? Bueno, yo puedo de una manera mucho más sencilla automatizarlo. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar trabajando contra la consola de VMware o contra la consola de Microsoft Hyper-V o contra la consola de Nutanix, ¿sí? Contra el Prince de Nutanix. Entonces, eso me simplifica muchísimo todo lo que tiene que ver con automatización porque tengo un único punto de management. No tengo una consola de storage, no tengo una consola de servidores, y no tengo, o sea, una consola de virtualización y una consola de networking. Todo está metido dentro de la misma consola de virtualización. Entonces, eso es lo que nos da como beneficio el traspaso, digamos, de lo que es la arquitectura de 3 capas a una arquitectura HCI. Concepto más básico como para recapitular un poquito. Nos tomamos lo que es el storage externo, ¿sí? Que habíamos creado para poder compartir datos entre servidores y nos lo llevamos de vuelta a los discos internos de servidores, ¿sí? Los servidores van a replicar entre sí esa información, lo cual me va a dar ese storage definido por software, ¿sí? Es decir, tengo un conjunto de servidores que utilizan sus discos locales y replican a través de la red el contenido de esos discos locales. Yo en esas réplicas también voy a darle la redundancia y voy a darle distintas, todo lo que tiene que ver con la seguridad de los datos, ¿sí? O sea, se comienza a utilizar objetos en lugar de utilizar bloques, con lo cual yo empiezo a tener copias entre los distintos servidores, ¿sí? Por la parte de networking, como empiezo a tener una software defined network, todo comienza a hacerse, a configurarse desde la capa de virtualización, y esa capa de virtualización después va a bajar las políticas hacia la capa de red física que yo tenía originalmente. Entonces, eso es un poquito, ¿sí?, del porqué del tema de hiperconvergencia, ¿sí? Otro punto fuerte con esto es, yo tengo un crecimiento en lo que es una arquitectura de hiperconvergencia, tengo un crecimiento horizontal, ¿sí? Tengo una facilidad de crecimiento horizontal. No me cuesta mucho poner otro nodo dentro de la estructura hiperconvergente. ¿Por qué? Porque yo puedo incluso copiar la configuración de uno de los nodos hacia otro y que ambos utilicen la misma configuración. Variarán algunas IPs, variará algún dato específico para ese nodo, ¿sí? Pero la configuración general, es decir, para que y cómo van a estar generados los switches virtuales dentro de ese nodo, toda la configuración, digamos, en general de networking y de storage, yo la puedo copiar de un nodo a otro, ¿sí?, fácilmente, con lo cual el despliegue es automatizado. Vamos a ver un poquito más ahora, ¿sí?, el por qué pensamos que SDI que Syncagile hace fácil, la hiperconvergencia hace fácil el poder adoptar SDI y los escritorios virtuales. Bueno, justamente es fácil realizar un sizing, ¿por qué? Porque no tengo que estarme metiendo con sizing de storage, con revisar si los uplink de networking, la forma en que funciona el networking, no me tengo que poner a hacer distintos sizings por separado, ¿sí? O sea, yo lo que miro es cómputo y storage juntos, ¿sí?, con lo cual el sizing se vuelve mucho más sencillo. Incluso si eh, el sizing cambia en el tiempo, es decir, compra 5 servidores hoy un cliente y el día de mañana necesita 6, hacer ese deployment es muy fácil porque es automatizable, ¿sí? Incluso puede venir preinstalado de fábrica muchas cosas, ¿sí? Yo podría llevar preinstalado de fábrica el hipervisor, ¿sí? Con lo cual ya lo único que es prenderle y bajarle la configuración genética que yo tengo de todo el resto, ¿sí? Después, todas estas soluciones que les estamos contando, tienen incluido todo lo que son las herramientas de management de Xclarity, ¿sí? Con lo cual cualquier problema que yo tenga va a ser muy, muy fácil visualizarlo porque tengo toda la consola de Xclarity diciéndome cuál es el estado del hardware,
y está completamente integrada con las consolas de administración de virtualización. Es decir, yo voy a pasar a tener en mi consola de VMware, en mi Prince o en mi consola de Hyper-V, ¿sí? Voy a pasar a tener un tab más donde yo accedo y voy a tener la vista de todo lo que es el management de hardware con Xclarity, ¿sí? Dentro de lo que es vCenter, tranquilamente tienen un tab donde aparece Xclarity, dentro de lo que es Prims tienen un menú donde aparece Xclarity, y de ahí van a poder manejar todo lo que sea firmwares y configuraciones de hardware de todos los servidores que tengan, ¿sí? Después, bueno, es muy fácil optimizar este tipo de soluciones porque mismo la virtualización ya nos viene con consolas, ¿sí? Que nos permiten ver cuál es la utilización de memoria real de cada uno de los clientes, de cada una de las máquinas virtuales que yo tengo, con lo cual tranquilamente podemos ir viendo en el tiempo quiénes verdaderamente están utilizando la memoria que les dimos, quiénes verdaderamente están utilizando el storage que les dimos. Siempre hay alguien que viene y pide hardware de más y podemos verlo esto en el tiempo y podemos ir optimizando la utilización de, de hardware que vamos teniendo, ¿sí? Bien, dentro de lo que es el portfolio de Lenovo, particularmente para estas soluciones, bueno, la de VMware tenemos lo que se llama Syncagile VX, es nuestra línea de servidores exclusivos y completamente diseñados para trabajar con VMware vSAN, ¿sí? Al cual se le puede sumar VMware Horizon View. Particularmente los servidores VX tienen todo su hardware y todos sus firmwares completamente homologados con VMware, es decir, no se va a poner ninguna pieza ni ningún firmware que primero no esté completamente homologado por VMware. Pasa lo mismo con lo que es MX. Syncagile MX es una línea de servidores específica para trabajar con Hyper-V. Mismo con lo que sería Azure HCI específicamente, ¿sí? Que es la solución de hiperconvergencia de Microsoft, donde Microsoft juntó lo que es Hyper-V con lo que es Storage Spaces, que es su Software Defined Storage. Y ahí tenemos también el hardware completamente hecho y dedicado a trabajar con Azure HCI, ¿sí? O sea, todo el firmware y todo el hardware que se elige ahí tiene los drivers homologados por Microsoft y los firmwares están completamente homologados por Microsoft. Y pasa lo mismo con lo que sería Syncagile HX, que es nuestra solución de Nutanix, donde tenemos servidores específicamente dedicados a Nutanix, ¿sí? Y ahí se suma lo que sería la solución de Citrix, Virtual Desktops, para poder trabajar todo lo que es todo lo que es la parte de escritorios virtuales, ¿sí? Adicionalmente a esto, ¿sí? Lo que podemos sumar a esta solución para poder darle un poquito más hacerla un poquito más robusta, ¿sí? Es todo lo que es resguardo de datos con BIM y con los storage de Lenovo, ¿sí? Básicamente BIM, herramienta mega conocida del mercado para lo que es backup en virtualización. Una herramienta una herramienta de backup pensada ya de por sí para el mundo virtual, nace desde lo virtual, ¿sí? Con lo cual súper integrada con lo que es las soluciones de VMware, súper integrada con lo que es las soluciones de Microsoft, súper integrada con lo que es Nutanix, y bueno, súper integrada con lo que son los storage de Lenovo, ¿sí? Es una solución que va muy bien con estos storage. Bien. Algunas cositas para tener en cuenta, sí, con respecto de estas soluciones, sí. Lo que se refiere a las soluciones de VX, sí, normalmente están eh, enfocadas a lo que son usuarios que ya vienen utilizando VMware.
lo que se refiere a Horizon View, la idea con Horizon View como solución, digamos, de Virtual Desktops, es que yo voy a poder tener un portal de acceso para mis usuarios, donde todos los usuarios de mi empresa se van a poder conectar a ese portal, o voy a poder hacer un deployment de clientes específicos para un cliente específico de Horizon View, donde yo puedo conectarme directamente a la solución sin la necesidad, digamos, de tener que meter en el medio una VPN por usuario, ¿sí? Esto se soluciona a través de túneles específicos, ¿sí? Por SSL mismo que maneja el cliente o que maneja el navegador web contra mi portal o contra mi servidor de acceso a VMware. Después, detrás de todo esto hay toda una infraestructura propia de la solución de Horizon View donde yo puedo, digamos, definir qué servidores van a estar dentro de la zona publicada de Internet, o sea, de la DMZ. Mismo que mis servidores de conexión internos estén separados de los que están expuestos a Internet. Hay un montón de cosas de seguridad ya previamente resueltas. Tiene todo lo que es virtualización de aplicaciones y es una solución muy robusta y muy probada en el mercado, como les había dicho anteriormente. Em, Respecto de lo que es de Microsoft, como un poquito como les había contado, es sistema operativo Windows Server dentro de lo que es Hyper-V, que nos permite tener conectividad contra distintas máquinas virtuales que van a ser Windows 10, ¿sí? Digamos, eso es lo que vamos a estar trabajando como desktops. Algunas ventajas que pueden tener quizás VMware y Citrix, que son muy importantes, es que ambos pueden trabajar con imágenes primarias compartidas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 100 escritorios que comparten las mismas aplicaciones, el mismo sistema operativo y las mismas políticas, yo puedo crear una única imagen de sistema operativo, y donde si mi imagen de sistema operativo es 20 gigas, yo voy a estar ocupando esos 20 gigas en una única vez y no voy a estar ocupando esos 20 gigas por todos los usuarios juntos, ¿sí? Es decir, me estoy ahorrando muchísimo storage cuando trabajo de esta forma. Con lo cual, ya ahí tenemos una ventaja de ahorro de storage. Después, de por sí, todas estas soluciones, digamos, tienen lo que es deduplicación y compresión, con lo cual se puede trabajar muy bien con lo que es deduplicación y compresión, ahorrando storage. Y todas tienen políticas, digamos, de seguridad que me permiten asegurar que lo que está viendo un cliente no lo va a ver otro. ¿Sí? O sea, se puede aislar muchísimo a nivel de seguridad, incluso se puede hacer que dos máquinas dentro de una misma red no se vean entre sí, es decir, que el usuario A no pueda ver al usuario B dentro de la misma subred. Hay muchísimas cosas que se pueden mejorar desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de storage, digamos, de cómputo y de memoria. La idea es que con esto nosotros podemos acceder a estas soluciones por fuera de lo que es la empresa, podemos hacer copias de las máquinas virtuales de un sitio a otro, ¿sí? Es decir, si yo perdiera el clúster que tengo hoy de VDI trabajando en el sitio A, podría tener uno en el sitio B completamente funcional, digamos, y que lo podría poner a funcionar con los mismos datos que tenía en el otro. Podemos hacer réplicas sincrónicas, podemos hacer réplicas asincrónicas, podemos hacer incluso copia únicamente de los datos para poder tener los datos de usuario fuera en un sitio fuera, ¿sí? del lugar, ¿sí? Y después, particularmente con lo que es Citrix y Nutanix, ¿sí? Propiamente, tenemos ahí un acuerdo muy fuerte entre lo que es Citrix, Nutanix y Lenovo, con una solución muy, muy integrada, ¿sí? Pues, respecto al resguardo de los datos, como decía, es BIM, la solución que vamos a estar utilizando. BIM nació para esto, ¿sí? O sea, nace para los virtuales. De hecho, lo difícil en BIM es hacer backup de un equipo físico, ¿sí? Y lo que viene a resolver BIM dentro de esta solución es poder tener el resguardo de esos datos de usuario. Mismo podríamos trabajar con copias de datos en sitios secundarios. Nos ofrece muchísima flexibilidad. Yo podría incluso tener
mis escritorios de forma local y el backup de mis datos en distintos repositorios, en distintos lugares, sea la nube, sea mi sitio secundario, ¿sí? Y me ofrece también lo que es de duplicación y compresión, y particularmente con lo que son los storage de Lenovo, tiene una buena integración por un tema también de la metodología que tiene BIM de hacer de duplicación y compresión, sí, con lo cual termina siendo una solución muy efectiva a nivel de costos, ¿sí? Particularmente. Esto en general en cuanto a soluciones, ¿sí? Hasta acá hablamos de los endpoints, de lo que sería el software, de lo que es la infraestructura. Ahora hablemos un poquito de lo que es servicios, ¿sí? Lenovo puede ofrecer todo este paquete que les conté como un completo llave en mano, ¿sí? Sumando también los servicios, donde ahí tenemos tres grandes caras, ¿sí? El llave en mano donde podemos hacer un servicio de solución completo, ¿sí? Un servicio de implementación que puede ser completo o parcial, mismo si se puede trabajar con partners, se puede trabajar con servicios profesionales propios de Lenovo, digamos, es una esquemática muy, muy flexible y la idea es entregar un llave en mano a los clientes. Y después, bueno, a todo esto que les conté se suma que se ofrece un servicio de soporte que específicamente por ser todo lo que es Sync Agile, digamos, y BDI, es un soporte especial, ¿sí? Que es conocido como el soporte de Sync Agile o soporte Premier, que va a ser un soporte 7x24, donde ustedes se van a comunicar a un único punto de contacto, donde van a poder trabajar con problemas de hardware y de software al mismo tiempo. Si esa es la persona que atiende el teléfono directamente dentro de lo que es el servicio de Premier, es una persona completamente certificada en todas las soluciones de Sync Agile, un conocimiento de todo lo que son las soluciones de virtualización también, perdón, de Virtual Desktops también, y completamente certificado en todo lo que es hardware, ¿sí? Eh, todo lo que sea manejo de casos con VMware, con Nutanix, con Citrix, sí, lo va a estar manejando este equipo como un único punto de contacto, ¿sí? Ellos se encargan de abrir casos en el resto de los vendors si hiciera falta. Bien, esto era un poquito lo que les queríamos contar. Diego, no sé si querés agregar alguna cosa más, Alan. Está perfecto, creo que viste todo lo que estábamos pensando y creo que podemos aprovechar este momento para hacer si hay alguna consulta sobre lo que Esteban nos ha comentado y bueno, estamos abiertos para eso. Sí, exactamente. La verdad que fue impecable, muy buena presentación y creo que esto nos va a servir para ya tener el conocimiento porque mientras esté pasando esto, en el momento que termine, como dijo recién Esteban, las empresas van a empezar a querer hacer esto o empezar a planificar para próximas inversiones este tipo de soluciones porque nunca se sabe qué va a poder pasar a partir de ahora. Entonces, la verdad que esto, como decían recién, abre mucho el paradigma y genera también nuevas oportunidades de poder ofrecer estas soluciones que quizás antes solamente podían acceder o les interesaba acceder a empresas mucho más grandes. Creo que hoy esto se va a moldar a medida que pase el tiempo a pymes inclusive, a pequeñas empresas o medianas que ya van a tener esto bastante, bastante tildado de importante.